Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según en donde me estén ustedes viendo, ¿verdad? Les saludo con todo mi agrado, con todo mi gusto, con todo el ímpetu de estar una vez aquí más en compañía de ustedes. Les agradezco mucho el favor de su presencia, el favor de su compañía. A ver, aquí un poquito, creo que está, ¿verdad? Un tanto desfasado. Está un poquito desfasado esto. A ver, ¿qué está pasando? Hola, buenas tardes a todos. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, buenas tardes. Creo que ya me veo aquí un poquito borrosita, ¿verdad? No sé cómo me perciban ustedes, pero estoy muy contenta por estar aquí una vez más participando en este festival hermoso de aniversario aquí con Grace y con todos ustedes, con todas ustedes que están haciendo el favor de su compañía. El día de hoy estamos aquí, además de saludarles y de recordarles todos estos datos que hemos estado viendo, ¿verdad? A través de todos estos temas consecutivos durante la semana y durante todos estos días que hemos estado en comunicación, creciendo, ¿verdad? De manera conjunta, creciendo de manera conjunta con estos temas que le dan esa clorofila, ¿verdad? Ese oxígeno a nuestra sangre espiritual, a nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, gracias a todos los que integran a ustedes bienestar y armonía, bazar holístico, a Grace, a todos ustedes que se van a conectar, que están conectados, que están por conectarse. Muchas gracias. Hoy les quiero comentar que he estado sumamente contenta, sumamente, wow, este, la palabra no es orgullosa, sino agradecida. Agradecida de estar en este espacio, que me hayan otorgado este espacio, ¿verdad? A través de esta hermosa plataforma de crecimiento espiritual, de crecimiento en todos los aspectos, pero sobre todo, ¿verdad? Sabemos que va encaminado a nuestra alma, a nuestro crecimiento personal, desde todas las áreas que integran a nuestra vida, y me siento privilegiada de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes en este instante, después, a través de esta plataforma, en las veces que lo comparten, con todas aquellas personas a las que está destinado que les llegue este mensaje. Muchas gracias por coincidir, muchas gracias por el favor de tomarse el tiempo y la elección de escuchar, de ver este mensaje, habiendo tantas opciones de poder ir, estar, no sé, viendo una peliculita, una novela, simplemente descansando, ¿verdad? Haciendo quizás nada, pero qué bueno que esta ha sido tu elección de estar aquí. Am, También no solo dándome la oportunidad a mí, sino dándote la oportunidad a ti mismo, a ti misma, de crecer un poquito más, ¿verdad? De abrir esa conciencia, de expandir tu conciencia un poquito más cada vez, cada día, con cada uno de los temas con los que con tanto amor compartimos todos y cada uno de los que estamos aquí festejando este primer aniversario, ¿verdad? Junto con Grace y todos los que integran este hermoso equipo de trabajo. Pues el día de hoy quiero compartirles
en el mismo tenor de todos los temas que he estado hablando, ¿verdad? El día de ayer también hablábamos de algo muy parecido, que es am, perdón, es que ando un poquito distraída. El día de hoy eh, quiero hablarles sobre que ya fue suficiente. Ya deja esos pensamientos, ¿verdad? Tóxicos. Ya empieza a hacer ese giro de 180 grados, 360 no, porque si no, entonces vas a quedar en donde mismo. Y no queremos eso, ¿verdad? Queremos un cambio radical. Entonces, un giro de 180 grados a tu vida, es decir, si en este instante estás de frente, pues vas a quedar totalmente viendo para el otro lado y es una nueva dirección a donde tú vas a dirigir tus pasos, a donde vas a dirigir tu atención, a donde vas a dirigir tus pensamientos y vas a dejar de estar en ese pensamiento tóxico, en ese pensamiento de baja vibración. ¿Para qué? Pues para que puedas entonces vivir desde la armonía, desde la abundancia, desde la prosperidad. Entonces deja ya de vivir conmesurándote, ¿verdad? Conmisurándote, autocompadeciéndote desde ese pobre de mí, ¿verdad? Y mejor decir, wow, cuántas cosas encierra este ser humano, esta ingeniería divina que ha puesto Dios en mí, que ha puesto la fuente, el universo, la divinidad, Dios en mí, que habita Dios en mí. Ha puesto tantas y tantas cosas que, sí, ya lo ha dicho, ¿verdad? Ogman Nino en uno de sus libros más famosos, porque tiene un montón de libros famosos, tiene una bibliografía muy bonita, ¿verdad? Una literatura muy bonita. Entonces, toda es en torno a reconstruirnos, a ese crecimiento personal. Y en uno de sus libros habla sobre específicamente ese, ese inventario personal que tenemos todos y cada uno de nosotros en cuanto a todas nuestras capacidades, en cuanto a todas las áreas de nuestra vida. Entonces, si de verdad supiéramos todo lo que valemos, si de verdad supiéramos todo lo que vale uno solo de nuestros sentidos, una sola de nuestras uñas, uno solo de nuestros dedos, de nuestros brazos, ahora todos nuestros sentidos funcionando conjuntamente, armónicamente, sincronizadamente, ¿de qué no somos capaces, verdad? Entonces basta con cambiar, transformar esa forma de pensar para poder entonces observar, ser observadores, no solamente ver, sí, ya vi, sí, tengo esto en mi vida. No, obsérvate. Obsérvate primero tú y observa todo lo que tienes a tu alcance, todo lo que tienes como herramienta de vida, todas las personas que están cerca de ti, que unas te aman más que otras, ¿verdad? O unos te lo demuestran más que otras, unos les agradan más que a otros, pero al fin y al cabo todos forman parte de ese entorno en el que debemos de nosotros desarrollarnos y debemos de eso tomarlo, ¿verdad? Como ese trampolín que hablábamos el día de ayer. ¿Para qué? Para poder tomar impulso, para tomar ese impulso y para poder crecer, no para quedarnos en donde estamos, no para retroceder, sino simplemente para qué, para tomar impulso y llegar a ese paso nuevo, a ese nivel nuevo, a donde estamos destinados a llegar y cada día así, un nivel más, un nivel más. Entonces, bueno, pues vamos a entrar de lleno, ¿verdad? Con este tema que se me hace tan interesante porque mucho hemos hablado ya del pensamiento, hemos hablado de los pensamientos, de qué función, ¿verdad? Tan importante vienen a realizar en nuestras vidas.
de qué función vienen a realizar también cuando lo que pretende la vida es darnos una lección y una elección, no solamente una lección, también una elección de vida. Entonces, bueno, ahora quiero hablarles de que transformando nuestra forma de pensar es como podemos nosotros transformar ese sendero. Quizás es el mismo sendero, ¿verdad? Pero vamos a transformar ese sendero por donde vamos caminando, ¿cómo? Sembrando. Por donde vamos pasando, si es un lugar árido, ¿verdad? Que está deshabitado de árboles, de flores, de arbustos que nos puedan dar un fruto, una sombra, cuando menos una sombra, un frutito ahí, ¿verdad? Una flor que adorne, que venga y le dé ese nuevo impulso, esa nueva visión a nuestra alma. Entonces, sí, gracias. Entonces, pues a través de ese ir nosotros caminando, pero a la vez que vamos caminando, vamos plantando, cuando vengamos de regreso por ese mismo lugar, por ese mismo camino, por ese mismo sendero, lo vamos a encontrar totalmente diferente que como nosotros lo vimos cuando íbamos de recién primer paso, ¿verdad? Por a través de él. Cuando lo tomamos para tomar el primer paso, el primer impulso a través de ese sendero, pues ahora nada que ver. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos encargamos de darle ese otro aspecto, de darle esa transformación a ese mismo sendero, como a través de plantar cosas buenas, de plantar cosas agradables, de una florecita, de un árbol que dé sombra, que esa sombra sirva de nido para animalitos, ¿verdad? Es una alegoría, es algo simbólico, pero que realmente toma sentido cuando nosotros lo vemos también desde esa perspectiva. Entonces, asimismo, es cuando nosotros vamos de lo que ya pasó, poco podemos hacer y modificar, ¿verdad? Ya hay tecnologías, vamos a verlo más adelante, la semana que entra vamos a hablar sobre de eso, de cómo quitarle ese poder, de cómo modificar también parte de nuestro pasado, para nosotros entonces poder vivir desde un nuevo presente y vivir desde una nueva esperanza de futuro. Pero es poco lo que podemos entonces hacer en comparación de lo que podemos hacer en este instante. En este instante es que podemos hacer más a través de nuestro eterno presente, que es lo que les he platicado, ¿verdad? Que a través de nuestro diario vivir vivimos en ese eterno presente y que es a través de ese eterno presente que podemos modificar y acondicionar ese futuro en el que deseamos nosotros desarrollarnos, habitarlo, disfrutarlo, vivirlo. Entonces, por ejemplo, vivimos mucho, desde muchos instantes de nuestro pensamiento. Y ese pensamiento construye o destruye. Es decir, construye positivamente o construye negativamente para nuestras vidas y para los que están a nuestro alrededor. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos que sea por lo general en un 99.9 o en un 100% que sea positivo, constructivo, pues que vamos a trabajar desde eso que ya habíamos hablado, de la vigilancia continua, mecánica, en un principio va a ser mecánico, es decir, vigilancia consciente de nuestro pensar, de nuestro hablar, de nuestro hacer, de nuestro mover. Después nos va a ser más fácil, cada día va a ser más fácil, pero mientras tanto
tenemos que hacerlo desde este entorno, ¿verdad? Desde este panorama, observando, estando muy alertas, vigilantes, esa dieta mental. Entonces, en cuanto nosotros empecemos a detectar que tenemos este tipo de pensamientos o este tipo de conductas de las cuales voy a ir mencionándoles y hablando un poquito, ¿verdad? A través de estos minutos que vamos a estar aquí compartiendo, pues es que vamos a nosotros prender ese foquito de alerta y hacer esa transformación, a darle ese giro de 180 grados, ¿verdad? A nuestro pensar, a nuestro hablar, a nuestro actuar. Entonces, bueno, pues es así como vamos a conseguir esos cambios hacia la prosperidad, hacia la abundancia, porque podemos ser abundantes, pero abundantes de carencia, abundantes de miseria, abundantes de queja, abundantes de todo eso que no queremos en nuestra vida ya. Ya hemos venido aprendiendo, hemos venido viendo, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en esos estados, desde esos estados, a través de esos estados de nuestro ser? Y pues la verdad es de que no son nada agradables y de que no son nada envidiables. Entonces, pues si ya caminamos tanto tiempo por ese tipo de senderos, lo caminamos de forma árida y no se nos ocurrió, ¿verdad?, ir sembrando. Entonces, ahora queremos un resultado diferente, vamos a hacer algo diferente, vamos a sembrar. A través de cada paso que damos, vamos a sembrar en positivo, vamos a sembrar cositas positivas, buenas para nosotros y para nuestro prójimo, ¿verdad? Dicen por ahí, ¿quieres cosechar rapidito? Siembra, no sé, alfalfa, siembra cilantro. ¿Quieres cosechar, para los que vienen? Pues siembra un manzano, lo alcanzas tú y lo alcanzan los que vienen. ¿Y quieres sembrar para muchas generaciones? Siembra entonces higos, siembra palmeras, siembra esas cosas, ¿verdad?, que duran a veces como el bambú, que duran hasta 30, 35 años para poder empezar a dar sus primeras ramitas ahí, sus primeras flores, sus primeros frutos, ¿verdad? Sus primeros retoñitos, pero que duran cientos y cientos de años, es decir, que sirven y benefician a muchas generaciones, no solamente a una ni a dos. Entonces, así vamos a sembrar desde nuestro ser, desde nuestro espíritu, para que lo que nosotros estemos sembrando en este instante, sí, nos sirva a nosotros, por supuesto, pero que también dejemos ese sendero florecido, ese sendero con sombra para todos los que vienen detrás de nosotros, que son nuestros seres queridos, nuestros descendientes, nuestra descendencia, la descendencia de la humanidad. Simplemente con que sean descendencia de la humanidad, aun cuando no sean directamente descendientes míos, pero son humanos, son seres humanos, son descendientes del ser humano. Entonces vamos a plantar para todos ellos, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a empezar a plantar? Les decía, a través de nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos van a cosechar, van a dar ese fruto de actos, de acciones. Entonces, por ejemplo, nuestro primer pensar, nuestra primera forma de pensar que debemos erradicar, empezar a vigilar y a erradicar, es esa culpabilización. Yo vivo pensando en que que todo lo que sucede a mi alrededor y todo lo que me sucede a mí, pues es ese pensamiento de culpabilización, de que todo lo que me sucede a mí es por culpa de lo que alguien más hizo o dejó de hacer. Quizás lo hicieron sin un mal afán, pero como
directa o indirectamente me afectó a mí, yo puedo pensar, es decir, pensar, estamos hablando desde el pensar. Ah, pues entonces yo pienso que esta persona hizo eso exactamente porque sabía que me iba a perjudicar. Entonces desde ahí estamos culpabilizando. ¿Cuáles son las repercusiones que tiene la culpabilización? Pues que de ahí van a ser un bloqueo, tal y cual. Un bloqueo hacia mi desarrollo personal, hacia el desarrollo de otros seres humanos, pero vamos a enfocarnos en nuestra persona. Vamos a decir, ok, solo por hoy quiero saber exactamente a mí en qué me puede afectar este tipo de pensamientos y este tipo de conductas. Ok, pues exactamente y directamente a ti, el actuar desde la culpabilización, el moverte desde el pensamiento de culpabilización, te va a provocar un bloqueo. Ese bloqueo va a hacer que sientas la necesidad de echar las culpas a los demás de lo que a ti te corresponde responsabilizarte, de lo que a ti te corresponde tomar esa rienda y decir, esto me corresponde hacerlo a mí, esto me correspondía hacerlo a mí. Entonces, pues ahí van a ser la necesidad imperiosa, ¿verdad? Y cuántos no lo hemos visto, cuántos no lo hemos vivido, de que pues precisamente estamos haciendo esto culpando a otros. Y al culpar a otros estamos dejando el timón de nuestra nave, del tipo que quieras llamarle a tu nave, lo estás dejando en manos de alguien más, aparentemente, ¿verdad? Tu poder lo estás perdiendo al 100% porque estás diciendo el poder de mi destino, el poder de mi vida, el poder de mi hacer y de mi dejar de hacer, de mi decidir y dejar de decidir, lo tiene en sus manos quien sea, menos yo. Lo tiene todo mundo menos yo. Entonces se dan cuenta de lo grave que es esto y de lo que nos puede provocar en nuestra vida. Mucho. Nos puede provocar mucho y todo en muy poca medida positivo. Es decir, que todos los buenos resultados obtenidos tampoco me van a corresponder a mí. Los malos, pues menos, ¿verdad? Los malos resultados tampoco me van a corresponder a mí. Le van a corresponder a todo mundo menos a mí. A quien se ponga de modito, yo lo voy a culpar, le voy a echar la culpa de eso, le voy a dejar la responsabilidad, toma en tus manos la responsabilidad que me correspondía a mí, no la quiero, no la acepto, no la veo, ¿verdad? Aunque la tenga yo aquí, porque pues no me puedo deshacer de ella. El que yo lo niegue no significa que no me corresponda. Entonces, cuando yo obtenga buenos resultados, quiere decir que tampoco me van a corresponder a mí. Voy a tener también ahí la valentía de decir que todo lo bueno que me sucede a mí le corresponde y el mérito es de otras personas y no mío. Entonces, seamos congruentes con este primer tipo de pensar, con este primer tipo de actuar y con este primer tipo de bloqueos, porque nos provoca bloqueos. Entonces ya lo decíamos, ¿verdad? Con mucha frecuencia este tipo de bloqueos de evadir nuestras responsabilidades, dejarlo en la culpa de alguien más, nos habla de una muy baja estima, autoestima. Entonces vamos a ver todo el enfoque de este tipo de pensamientos.
y este tipo de pensamientos pues no nos construye. Otro tipo de pensamientos es el de evasión de la realidad, ¿verdad? Esa evasión de la realidad puede venir enmascarado de depresión, de ansiedad, de lo que hablábamos ayer también, ¿verdad? De ese impulso desmedido, de ese tipo de pánico, todos esos son pensamientos que no nos van a conducir a nada constructivo. Nuestra vida la van a conducir hacia un derrotero, ¿verdad? Por ahí, a un desbarrancamiento, a algo que no nos va a gustar, simplemente. Entonces, vamos a ver que este tipo de pensar, como es la depresión, es ya un tipo de pensar que nos conduce a una somatización, que nos conduce a su vez a una depresión. Entonces, este tipo de pensamientos son muy nocivos, aparte de que nos quitan la oportunidad de ser prósperos y abundantes, pues también nos van a traer mucho malestar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos van a llevar a siempre aumentar esa baja autoestima, aumentar esa incapacidad, a sentirnos incapaces de realizar tal o cual actividad, de sentirnos con la capacidad de triunfar, de ser exitosos en lo que nosotros nos lo propongamos. Nos van a llevar también a extender este tipo de bloqueos no solamente a nosotros, sino también a los que nos rodean. Imagínense, como jefe de familia, como pilar de familia, ¿verdad? Padre, madre, hermano mayor, como ejemplo para todos los demás, ¿verdad? Que puedan ser ese ejemplo, una de nosotros, de cualquiera de nosotros, persona, que podamos ser ese ejemplo para los demás. Entonces, ¿cómo vamos a dejar a los demás pensando, sintiendo, cómo se van a sentir al ver y al pensar que pues esa persona que para ellos es ese ejemplo, que para ellos es esa persona wow, que pues está viviendo y está actuando desde la depresión, que se está menospreciando, que está pues poniéndose por el suelo, pero que además está viviendo desde una enfermedad, desde la somatización, ¿verdad? De esa forma de vivir tan dolorosa. Entonces, cuando sucede este tipo de cosas, ¿qué es lo que sucede? Que además de impactarnos negativamente a nosotros, impactar negativamente a los demás, de robarnos esa oportunidad de ser prósperos y abundantes, pues que vulneran nuestra integridad. ¿Por qué? Porque vamos a estar en riesgo, nosotros y quizás también los que estén a nuestro alrededor. ¿Qué puede llegar a ser una persona con depresión? Ni siquiera quiero decirlo, pero puede atentar contra su misma salud, su integridad física, su integridad mental está también vulnerada, está incapacitada, al menos por periodos, pero depende de la severidad de, de lo que se presente, ¿verdad? Del grado en el que se presente esta, esta patología, esta depresión en la persona, puede dejarla incapacitada para seguir realizando sus labores. Entonces, al estar incapacitada para realizar sus labores, ya sea desde su propio emprendimiento, desde su propia empresa, desde una empresa que la haya tenido contratada, desde un servicio, ¿verdad? De comercio que haya realizado por su parte, ¿qué es lo que va a suceder?
además de estar en malestar, en enfermedad, en incapacidad, va a dejar de ser productiva y a su vez le va a generar más problemas y a su vez va a volver a ser más grande y más grande y más hondo ese surco, ese círculo no virtuoso de tantas cosas que la puedan llevar a incrementar el grado de su depresión. Entonces vemos como si este tipo de pensamientos que nos pueden llevar a este tipo de patologías cuando ya se somatizan, ¿verdad? Porque primero empieza ¿qué? En el pensamiento, después baja al sentimiento, ¿verdad? Cuando ya estamos en ese campo electromagnético es cuando surge la chispa creadora junto con la palabra. Entonces, cuando ya estamos en ese estado de incapacidad, de que ya en vez de generar, aparte de dejar de generar, estamos sí generando, pero más gasto, más cuidado de otras personas que también a su vez pueden dejar de o tienen que dejar de trabajar parcialmente o totalmente para tomar cuidado de esa persona que está en ese pensar, en ese sentir, en ese actuar de la depresión. Entonces vemos cómo es algo, la verdad, muy, muy doloroso y muy indeseable. Otro de los que están, ¿verdad?, en la misma tonalidad de la depresión, aunque se manifieste de forma diferente, pero es una tonalidad diferente, pero es la misma vibración, es la ansiedad. La ansiedad es este bloqueo, es este pensamiento, ¿verdad?, en el que nos empezamos a mover y que nos provoca también una somatización y que nos provoca también un bloqueo que nos imposibilita también para trabajar, igual que la depresión. Aquí se da por la ansia o la ansiedad de la incapacidad de controlar el 100% de los eventos que te rodean. Entonces, al no tener esa capacidad de estar en control de todas las circunstancias que te están rodeando o que te están sucediendo en ese instante, pues ¿qué es lo que va a suceder? Vas a entrar en ese o esa persona, ¿verdad? Tú no ni yo, pero una persona, ¿verdad?, que pueda tener este padecimiento, porque lo que no se disfruta se padece. Entonces, la ansiedad no creo que se disfrute, por lo tanto es un padecimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pues que empieza a reflejarse en el individuo esta incapacidad de resolver, esta incapacidad de controlar, esta incapacidad de sobrellevar, ¿verdad? Entonces empieza a moverse desde el miedo, empieza a moverse, ¿verdad?, desde esa huida constante. Pero como tampoco puede huir y tiene que afrontar al menos un porcentaje de lo que le está sucediendo, entonces entra en ansiedad, ¿verdad? En esa impaciencia, en ese, ¿y si me pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Pero, ¿y si hago esto? Y pasa esto, es mucho de lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Hablamos mucho de ese perfil, de la ansiedad, de la impulsividad, del moverse desde el impulso, desde el poco razonar, pero aquí ya lo estamos hablando, lo estamos abordando desde otra óptica, desde otro de sus aspectos de la ansiedad, no solo desde la impaciencia, sino también como ya una patología. Entonces, ¿cómo comenzó esta patología? Con un patrón de pensamientos repetitivo. Entonces empezó como un patrón repetitivo de pensamientos que se vino a ser hábitos.
esos hábitos se somatizaron. Y ahora ya desde la enfermedad, viéndolo desde la patología, la ansiedad nos puede provocar varios síndromes y nos puede provocar ese cambio, esa modificación bioquímica, igual que la depresión. También hace unos cambios bioquímicos bastante severos en nuestro cerebro, en nuestra química molecular, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de algo crónico, de algo patológico, de algo delicado, que no solo nos impide ser productivos, sino que además ya somos un coste, ya somos un costo para la sociedad, para nuestra familia, para nosotros mismos, si no tenemos más quien nos apoye. ¿Y cómo vamos a solventar eso? Si no puedo moverme a trabajar, no puedo moverme hacia adelante, estoy en parálisis porque provoca ese tipo de parálisis, ¿verdad? Entonces no estoy reaccionando adecuadamente, ni siquiera estoy reaccionando, menos adecuadamente. Entonces, bueno, esto es, por ejemplo, la ansiedad también surge ahora ya desde la infancia. Antes había esos segmentos así como que muy normalizados, no era normal, no era el que algo sea normal no significa que sea correcto. Entonces, normal, perdón, es cuando algo está que se repite, que es muy común, que ya es muy visto, pero eso no significa que sea correcto, ¿verdad? Entonces, ok, es normal porque ya es muy repetitivo y era normal que se viera como a partir de los 40 en adelante, que es cuando ya las personas ya estaban muy cargadas de ese estrés crónico, de esa, eh, le llaman a ese síndrome en inglés burnout, que es prácticamente estar quemado, es decir, quemaste ya tus barcas, ¿verdad? Ya estás sobrecargado. ¿Qué pasa cuando un motor se sobrecalienta, se sobrecarga? Pues se quema. ¿Qué pasa, verdad, cuando tus naves también se incendian? Pues ya no funcionan. Entonces llegaba ese momento, no en todas las personas, pero sí en un gran porcentaje de personas en las que llegaban a este síndrome de burnout. Ahorita está totalmente, ¿qué les puedo decir? Hay niños de 8 años, de cuando mucho 12 años, que ya están presentando estos síndromes, de que ya no pueden más con las cargas que se les imponen quizás en la escuela, quizás en casa, quizás en la sociedad porque les hacen bullying. O sea, son tantos los factores que están disparados. Es decir, los mismos factores quizás existían ya desde antes, pero no estaban a un nivel tan exacerbado, tan disparado, que pudieran afectar a este tipo de población de 8, 10, 12 años. O sea, ya cuando ya estábamos viviéndolo y sobreviviéndolo, ¿verdad? En una edad de mayor de 35 años, de 40 años en adelante, pues es porque sí, ya habías hecho tu rol como padre, como madre, como trabajador, como cabeza de familia, como pilar importante de familia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sucedía todo esto de lo que les estoy hablando. ¿Qué es lo que sucede en este instante? Pues que es tanto el bullying, que es tanto la violencia intrafamiliar, que es tanta la violencia social, la descomposición social, ya no es nada más que estemos hablando de un simple bullying. Estamos hablando de ya violencia a niveles
pues bastante severos, ¿verdad? A nivel de todas las áreas de nuestra vida, no nada más físico, sino también psicológico, también laboral, en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque las personas que se presentan en estos lugares, tanto en una escuela como manejando, ¿verdad? En las calles de nuestra sociedad, como los que están como jefes o compañeros o subalternos de una persona en un lugar de trabajo, en un ambiente laboral, pues que ya traen daños colaterales, ya traen daños directos o colaterales de los demás ambientes en donde se desarrollan. ¿Y qué pasa? Pues que vienen acá y acá también lo expresan, ¿verdad? Con todo. Llegan al trabajo y pues a desquitarme si estoy en una posición en donde me sea posible desquitarme del compañero o del que está, ¿verdad?, por debajo de mí en jerarquía, en grado de jerarquía, hablando jerárquicamente. O igual en la escuela, pues el más fuerte contra el más sensible, el más débil, quizás el más desnutrido, porque no sabemos qué cargas traiga desde su casa ya y acá venimos a empeorárselas. No sabemos en la sociedad, ¿verdad? En qué estado salió de su hogar una persona que va manejando agresivamente. Entonces no sabemos con quién nos enfrentamos o contra qué nos enfrentamos. Entonces todo esto ya estamos hablando de ansiedad, de depresión, no solamente de algo, de la culpabilización. Ah, es que la culpa es del que se me metió, ¿verdad? Pero es que yo iba marcando, ¿verdad? Y yo te hice la señal que si me dejabas pasar porque pues no, yo ya no tenía de otra y me iba a desviar muy terriblemente de mi camino, pero pues ya no respetó esa persona, fue culpa de dos, hubo un accidente, hubo un choque, ya llegaron los dos o más tarde a su trabajo o ni llegaron, ¿verdad? Entonces todo esto sucede, claro que sí, y sucede por los estados en los que nos encontramos, todos, de ansiedad, de pánico, de depresión, de culpabilización y todo donde comienza en nuestro pensamiento. Y no solo no nos deja menos productivos o más pobres o más miserables, sino que también nos deja con ese costo, ¿verdad? De seguir adelante. Y no solamente para nosotros, sino también para otras personas. Entonces también otra forma de pensar y de conducirnos que es totalmente pues nociva para nuestra economía, para nuestra abundancia, para nuestra salud, es la indiferencia, para nuestras oportunidades de trabajo, de empresarios, de quien sea empresario, ¿verdad? Yo aquí hablo así como que en general, pero puede ser de emprendedor, de empresario, de empleado, de, pues de simplemente de ser humano, porque te pierdes de muchas oportunidades de conocer a las personas, de hacerte de una buena amistad, de hacerte de una buena relación laboral, de un buen colaborador, de un buen jefe, de un buen compañero, ¿verdad? Entonces todo esto nos habla y es la indiferencia. La indiferencia nos habla aquí de apatía, de ese no querer saber nada ni de nadie. Y no me importa si en tu casa te pasó esto, no me importa si acabas de perder a un ser muy querido, no me importa si estás enfermo, no me importa si traes detrás de ti un montón de problemas familiares, ¿verdad? Con tus seres queridos, quizás con un hijo, con una hija, con varios, con todos. Entonces, no me importa, a mí ven y ríndeme aquí, porque para eso te pago.
Aquí no es beneficencia pública, ¿verdad? ¿Cuántas veces no lo hemos visto, oído o lo que sea, o nos hemos dado cuenta de esa terrible indiferencia en los centros laborales, pero también como vecinos, pero también como familiares, pero también como compañeros, pero también como en todos los roles que te puedas imaginar y puedas mencionar, y también los que no mencionemos aquí, porque se nos escapó, porque lo desconocemos, porque X. Entonces, la apatía, la indiferencia es enemigo total de nuestro bienestar, del bienestar del prójimo, de ese progreso económico. Claro, ¿cómo no lo va a hacer? Si cuando tú tratas mal a una persona que está colaborando contigo, lo menos que puede es rendir. Si ya venía, ¿verdad? Con todo pues su buen pensar, su buen hacer, ¿verdad? Su buena fe de presentarse a trabajar y hacer lo mejor posible que estuviera en sus manos, y luego pues para ti resulta que está lento, que ese día no te está rindiendo al 120 o 200% como era tu expectativa del día, ¿verdad? Y como tú tenías planeado y ya no salió como tus planes lo tenían. Entonces, no solamente eres indiferente para preguntarle, ¿qué te pasa? No te puedo solucionar la vida, pero puedo hacer algo, lo mínimo por ti, para que te sientas mejor. ¿Necesitas algo urgente? ¿Necesitas ir a atender algo por hoy? No puedo darte toda la semana ni puedo darte todo el mes, porque tú sabes que yo también dependo de la producción y tú pues desempeñas un puesto clave aquí en este lugar, pero puedo ser condescendiente el día de hoy, puedo buscar una opción y podemos ver cómo nos las arreglamos las horas que quedan para que el día de hoy tú vayas y tranquilamente puedas ver cómo vas a hacerle para mañana, pasado y la semana, que busques una opción, porque si tienes a alguien enfermo, pues solamente que sea sin goce de sueldo, ¿verdad? O sea, te estoy poniendo todos los panoramas sabidos y por haber, pero que no seas indiferente con otro ser humano. ¿A ti te gustaría que lo fueran así contigo cuando tú te encontraras en una situación así? La regla de oro. Nunca debemos de dejar de lado la regla de oro. ¿Te gustaría que te trataran así? ¿Te gustaría que te la aplicaran? ¿Te gustaría que te dijeran esas palabras tan duras, tan indiferentes? ¿O que simplemente se hicieran de la vista, verdad, corta y que dijeran, pues no oigo y no veo y no me doy cuenta y no me importa y pues me voy a hacer que ni cuenta me doy para que esta persona, así con el derrame que trae en su ojo y con lo evidente que es su malestar y con lo evidente que es ya su deterioro de salud, pues me saque lo que aquí urge, porque aquí urge y ni modo. Ya saliendo de aquí a la hora que pueda salir, que vaya y vea qué le pueden decir o que le den algo, que la atiendan, que lo atiendan así rápido y para que mañana esté aquí tempranito porque urge que compre combustible o que compre lo que tenga que comprar, pero pues ni modo. Ese puesto le tocó, ¿verdad? Entonces, pues esa es su responsabilidad y pues ni modo, tiene que hacerlo. Entonces vamos a ser empáticos, vamos a dejar de ser indiferentes, porque eso, lejos de realzar y de conservar la productividad, estamos hablando de ser prósperos, ¿verdad? De ser abundantes. Entonces, por eso lo estoy enfocando en cuestiones productivas de un lugar de trabajo, de un empleo, de un emprendimiento, de verdad. Lo estoy enfocando en su mayoría para allá, pero en todas las áreas de nuestra vida y tiene una implicación. Claro que sí. Entonces, bueno, pues entonces, lejos de que te conserve el nivel de productividad, ¿qué va a pasar? Que va a colapsar esa persona por no haber tomado provisiones, de no decir, ¿sabes qué? Pues sí,
estamos en un momento crítico, sí es que no es que nadie sea indispensable en ningún lugar, pero pues sí es necesaria la actividad que haces tú, es muy especializada. Vamos a traer a alguien para que al menos lo más indispensable, mientras 2 horas que tú o 3 horas que necesitas para ir y presentarte allá y que te atiendas, que alguien más se encargue de lo más elemental, pero vamos a ser empáticos con la persona, vamos a dejar, ¿verdad?, que se atienda para que una vez que se atienda no colapse y mi empleo, mi empresa, mi negocio no se venga también abajo. Entonces, también hablando propiamente, ¿verdad? Si yo soy indiferente con mi propia salud, con mi propio bienestar, con mi propio todo, entonces, ¿qué va a pasar? Pues mi salud va a colapsar. Si estaba de 2 a 3, ¿verdad? Entre 2, 3, pues lo que va a suceder aquí es que va a colapsar. ¿Y qué va a pasar? Pues que ya no voy a ser productivo. ¿Y qué va a pasar también en otro aspecto? Pues que yo me voy a perder, por ejemplo, por ser indiferente con esas personitas que son mis colaboradoras o mis colaboradores o mis iguales, ¿verdad? Pero que son mis compañeros de trabajo. Y yo veo que pues están en una situación que no pueden ni levantar el zapato o el pie para dar el paso porque emocionalmente o físicamente, quizás, no lo sé, las dos cosas son tan importantes. No sabemos lo que les está pasando, no vamos a ir a resolverles la vida, es muy cierto, no somos nosotros los médicos, no somos nosotros quienes vamos a quizás a solventar su vida, pero también no ser tan indiferentes, ni tantito indiferentes, y aunque sea preguntar qué te pasa, para que tú sepas el panorama por el que está por pasando esta persona y lo que está por suceder a tu empresa, a tu negocio, a tu emprendimiento, a tu economía. ¿Por qué? Porque si no lo sabes, no puedes tomar provisión, planear y prever qué es lo que tú puedes hacer en un plan, ¿verdad?, de emergencia, en donde tú tengas que cubrir tal o cual rol que esta persona venía desempeñando. Y aplicándolo a ti personalmente, ¿verdad? Pues si eres indiferente contigo mismo, con tu salud, pues no quiero pensar qué es lo que vas a pensar respecto a otras personas, conocidas o desconocidas, tus colaboradores o no, tus vecinos o no. O sea, ¿te imaginas qué futuro o qué presente les espera inclusive a lo que ves en las noticias? Ah, pero pues no me pasó a mí. Pues sí, pues así está el mundo. Lo normalizamos tanto que da miedo, ¿verdad? Lo que ha pasado recientemente con un tren de Ciudad de México, que la verdad mi solidaridad para todas esas personas, para todas esas familias, para todos esos comunidades. O sea, no queda en una persona, no queda en una familia. A veces son tantas las personas que se quedan no solo sin un ingreso, sino con gastos, con tantas heridas emocionales, tantas heridas, ¿verdad? Profundas, difíciles de sanar a todos niveles, a todos los niveles de la vida, que es difícil dar una palabra de consuelo, pero la verdad es indignante no hacerlo. Entonces, no seamos indiferentes, porque esto nos bloquea. Vamos a quedar así como que, pues es algo desechable. La persona, el entorno, la mascotita, el árbol, el agua, el mundo en el que nos movemos. ¿Es desechable? ¿Tu vida es desechable? ¿La vida de los que te rodean es desechable? Obvio no. Entonces vamos a eliminar por completo
todas esas formas de pensar que nos mueven hacia una forma de actuar determinada, ¿verdad? Otra forma de pensar que también indudablemente nos pega, todos, perdón, todos nos pegan en la economía, en nuestra abundancia, en nuestra prosperidad, pero no se quedan ahí, también nos pegan en otros aspectos de la vida y es la crítica. Ya había hablado en otro, eh, desde otro de mis videos, ya había hablado de estos bloqueos o de estas formas de pensar, de actuar, de conducirte, pero lo había enfocado más hacia el asunto personal. Ahora lo estoy tocando de forma personal, de forma global y encaminado al asunto de la prosperidad y la economía, es decir, abundancia y prosperidad, ¿verdad? Para ver las repercusiones que tienen en cómo nosotros vivimos debido a este tipo de pensares y de actuares, o de pensar y de actuar. Entonces la crítica, pues muchas veces puedes decir, pues con todo respeto, pues ya empezamos mal, ¿verdad? Ya me va a faltar el respeto. Con todo respeto, pero le voy a hacer una crítica muy constructiva, ¿verdad? Bueno, pues desde el ser una crítica y no ser una opinión, ya desde ahí es algo agresivo para nuestra alma, para nuestro ser. Porque qué diferente fuera que me permites opinar o darte mi opinión. Yo sé que no me la has pedido, pero me gustaría comentarte lo siguiente, ¿verdad? Pero es la envidia sana tampoco existe. Igual que las críticas constructivas, pues bueno, vamos a tomarles el beneficio de la duda, ¿verdad? Pero por lo general sí son críticas y son muy poco constructivas. Entonces mejor una opinión, porque el consejo solamente que te lo pidan también. El consejo no solo, ay, te voy a dar mi consejo. Mira, te voy a dar un consejo, ¿eh? No, no es aceptable. Desde ahí creamos una barrera. Así pues, ¿qué me va a decir? Pues, ¿qué me hace falta que me tienen que aconsejar? ¿O a qué hora se lo pedí que me está dando su consejo? Entonces, vamos a ir siendo muy empáticos, muy respetuosos, siempre, siempre como bandera de cabalgata, ¿verdad? Como banderín de ese general que va al frente, esa regla de oro. De lo que no quieras para ti, no lo hagas a los demás. Lo que no quieras que te digan a ti, no se lo digas a los demás, ¿verdad? Entonces, como no quieras que actúen hacia ti, no actúes para los demás. Entonces, la crítica, pues, aunque muchas veces la intención puede ser genuinamente positiva, siempre va a generar un malestar. Entonces, si nosotros criticamos a nuestro compañero, a nuestra compañera, ¿verdad? O criticamos su trabajo, su desempeño, porque pues es que, pues a mí me cae mal y pues yo soy bien franca y soy bien franco. Pues sí, pero también además de franco debes de ser educado y moverte desde la educación, ¿verdad? Lo cortés no quita lo caballero. ¿O qué dicen? Que lo cortés no quita lo valiente y viceversa. Ok, pues así, ¿verdad? Lo cortés no quita lo valiente y viceversa. Lo valiente no debe de quitar lo cortés. Entonces debes de ser siempre, ante todo, educada, educado, para poder tratarte a ti y para poder tratar a los demás en el lugar que se encuentren, desde donde ellos estén sirviendo, funcionando,
ya sea como clientes, ya sea como proveedores, ya sea como lo que estén desempeñando en este mundo, en tu entorno, ¿verdad? Porque a veces Dios me libre, ¿verdad? Pero Dios guarde la hora. Pero a mí una vez sí me tocó, ¿verdad? Ver y oír, desafortunadamente ver y oír, porque hasta me dio pena ajena, cómo trató una persona de un restaurante, de un pequeño restaurante tipo cocina económica, a un proveedor de refrescos, que pues ni era el dueño de la empresa, ni de él dependen los precios, ni de él dependen muchas cosas que le estaban reclamando en ese instante. Y pues fuera de su jurisdicción, ¿verdad? Porque pues no está en su jurisdicción ese tipo de personas que desempeñan un empleo de esa naturaleza, resolver ese tipo de peticiones de las personas. Entonces, otra cosa hubiera sido que, oye, ¿a dónde puedo levantar yo una queja? Porque estoy muy inconforme con tal o cual circunstancia, tal o tal situación, o te lo doy por escrito, me puedes hacer favor de llegando, dárselo a tu supervisor, a tu jefe, al departamento de ventas, al departamento de no sé dónde, al buzón de quejas, pero no a la persona directamente, ¿verdad? Porque él estaba fuera de capacidades de resolver ese tipo de situaciones. Entonces, eso nosotros lo pensamos, ¿verdad? Como seres humanos, como género humano, pensamos que ya por eso vamos a ser bien vistos y vamos a ser bien valientes y vamos a ser más que el otro que está ahí también trabajando y haciendo su función, ¿verdad? Desde su posibilidad, desde su necesidad. Entonces, esa crítica que se hace así, ¡fua!, con todo el filo de la espada, ¿verdad? Y que lo que hace es herir a las personas. Tú no sabes en qué situación se encontraba esa persona ese día, especialmente ese día, y si con lo que tú viniste a decirle acabaste de rematarlo, acabaste de darle armas para que fuera y se deprimiera, para que fuera y se aventara de un puente, para que fuera y no sabemos. Precisamente porque no lo sabemos, debemos de ser más sensibles, no sensibleros y no, ¿verdad? Tomar la responsabilidad de la vida de todos los demás en nuestras manos, pero sí de esa partecita que nos corresponde, de esa intervención que tenemos directamente, de esa interacción que tenemos con nuestro próximo, con nuestro prójimo, eso sí nos corresponde directamente a nosotros. Entonces, no es lo mismo ser franco que maleducado. No es lo mismo ser franco que violento con mis palabras, ¿verdad? Esa violencia pasiva, esa amargura, esa acidez, ese filo con el que dices las cosas, que ya lo pensaste y luego lo dices, ¿verdad? Lo sientes y ¡guau!, lo expresas así casi con fuego, ¿no? En la palabra. Entonces, sí debemos de saber ser, de imponer nuestros límites, de salvaguardar nuestro bienestar, de poner ese cerco, ¿verdad? De protección cuando estemos vulnerables o cuando nos estén vulnerando, pero así como llegar y tran, ahí te va, porque hoy amanecí especialmente franco, ¿verdad? Pues no, creo que es injusto, creo que te cierra puertas, creo que esa persona, ¿verdad?, de la que yo estoy hablando ahorita, no lo sé si hubiera o no podido hacer algo por esta persona, pero lo que hubiera podido estar en sus manos, ¿qué creen? Pues se le quitaron las ganas y pudo haber dicho, híjole, pues si en mis manos estaba poder decir, mejórale, no sé, la frecuencia de las rutas, mejórale un precio, dale algo para que se motive como cliente, ¿verdad? Para que se conserve en la empresa, porque fíjate que hoy me comentaron esto,
pues entonces dice, no, pues si te pierdo mejor, porque ya así yo descanso de todas estas formas de expresarte hacia mí, ¿verdad? Entonces, no queremos eso con nuestros compañeros de trabajo, no queremos eso con las personas que están viviendo y conviviendo con nosotros en nuestro entorno familiar, con nuestro entorno de amistades, ¿verdad? No queremos eso con nuestros jefes, con nuestros empleados, con nuestros iguales. Entonces, pero tampoco podemos permitirlo, ¿verdad? Hablamos siempre de ese triángulo que les voy a seguir tocando desde el amor. ¿Desde dónde me amo yo? ¿Cómo me amo yo? ¿Cómo doy mi amor hacia los demás? ¿Y cómo permito que se expresen hacia mí su sentir? Porque puede ser que no sea desde el amor. Sé su sentir, pero no es desde el amor. Es desde la agresión, desde la violencia pasiva, desde la violencia psicológica, desde la violencia laboral, desde la violencia, tantas formas de violencia, ¿verdad? Entonces, pues igual, el mismo respeto que te doy es el que yo al menos pido a cambio, ¿verdad? Entonces, pues esa crítica, la crítica debemos de tener mucho cuidado desde dónde la ejercemos y cómo la ejercemos y con qué fin la ejercemos. Si de verdad es verdad con con un buen sentir, con una buena intención positiva, o si es desde el afán de, mira, te lo digo en buena onda, pero es porque en el fondo de mi ser quiero lastimarte. Y pues aquí voy a decírtelo sonriendo, ¿verdad? Entonces, todas esas formas de pensar tóxicas, totalmente tóxicas, que tenemos todos, al menos en alguna ocasión en nuestra vida, empiezo por mí, la hemos ejercido hacia los demás, pero que no sea el factor predominante, ¿verdad? De todas las veces, híjole, pues ya lo hice y mi lección es que no debo de volverlo a hacer porque los demás también tienen sentimientos como los tengo yo, porque sí debí haberle llamado la atención, pero las felicitaciones se hacen en público o si no quiero hacerlo, bueno, pues no lo hago y me las guardo, me las como, ¿verdad? No le hace que luego ande ahí con 100 gramos de más. Pero tampoco voy a humillar a las personas en público, eso se hace en privado. Entonces, la persona que lo está recibiendo de ti, te aseguro que nunca va a olvidar la forma en cómo lo hiciste sentir, o agradecido o humillado. No, yo la verdad le agradezco a esta persona, le agradezco a Grace, le agradezco a Lili, le agradezco a quien el nombre, ¿verdad? Que sea, a la Flaquis, le agradezco porque, híjole, qué salvadón me dio. Ella y yo sabíamos que yo había metido la pata, hasta acá, ¿verdad? Hasta el cuello, desde el tobillo hasta el cuello la había metido, pero tuvo la decencia y tuvo la consideración de no decírmelo en delante de todos. En cambio, sí dijo lo positivo en delante de todos. Ya, pues yo sé que al ratito que me llame a su oficina, pues no va a ser precisamente para felicitarme, va a ser para que hagamos un ajuste ahí, ¿verdad? Y que yo pues corrija lo que tenga que corregir, pero le agradezco muchísimo, ¿verdad? Que no me haya hecho sentir mal, no me haya hecho sentir expuesta, no me haya hecho sentir humillada, mucho menos en delante de todos los que estaban ahí. Entonces, eso se agradece. Y también viceversa, ¿verdad? Jamás voy a olvidar este mal momento en donde sentí que casi me tragaba la tierra, que se me hundía el piso, en todos los pisos en los que si estaba en el 10º piso, pues los 10 se me hundieron ahí por lo que yo escuché que estaba diciendo en delante de todos, ¿verdad? Que me lo merecía, pues sí me lo merecía, pero híjole, pues aunque sea por educación, no me lo hubiera dicho en delante de todos. Entonces, podrán olvidarse las palabras, pero no se olvida cómo nos hacen sentir esas palabras, ¿verdad? E igual de aquí para allá.
pueden olvidar las palabras que les dijimos, pero no van a olvidar el sentir con el que nosotros los dejamos a esas personas, ¿verdad? Con ese sabor de boca. Entonces, mucho cuidado con esas críticas bien intencionadas. La indecisión, híjole, pues es que estoy piense y yo soy así, de mucho pensar. Y pienso las cosas no 10 ni 20 veces. Pienso las cosas 40, 50 o 100. ¿Qué? Por favor, eso ya es una indecisión. Entonces hay cosas, ¿verdad? La mayoría de cosas y de circunstancias y de todo que no puede esperar tanto, a menos que sea para casarte, ¿verdad? Y que sea un año antes o que sea una semana antes y que puedas pensar todo el rato, ¿verdad? Todavía estando parado ahí, todavía puedes decir que no. Y bueno, con libertad, ¿verdad? Puedes decir que no, no importa, que haya fiesta, sin novios, pero que haya fiesta, porque la gente no tiene la culpa. Así es de que la fiesta la pagan, ¿verdad? Y más si estoy como invitada, tienen que pagar la fiesta. Es bromita para romper el hielo. Entonces, bueno, la indecisión. ¿Esto a qué nos lleva? A mucho y mucho y mucho pensar y de un lado a otro mi pensamiento. Sí, pero ¿y si mejor no? ¿Y si mejor sí? ¿Y si siempre no? Y si le hago así y las cosas salen mal, y sí, ¿verdad? Y estamos ahí y perdemos la oportunidad porque otro ya dijo que sí o que no, a lo que teníamos que decir una respuesta que sí o que no, y otro ya se nos adelantó. Entonces ya ocuparon nuestro lugar, ya ocuparon esa propuesta, ya ocuparon ese emprendimiento, ya ocuparon ese negocio, ya ocuparon ese porcentaje, ya vendieron esas, no sé, esas, acciones, ¿verdad? Lo estoy diciendo pues porque estamos encaminándolo a lo próspero, a lo económico, a lo financiero, pero puede ser en cualquier área de tu vida. Puedes perder al amor de tu vida por indecisión, porque le das largas, y es que estás tan cómodo, tan cómoda, y quiero hacer primero esto, y luego ya lo hice, y ay, pues fíjate que ahora surgió otra meta que tengo, ¿verdad? Y hay metas que pueden hacerse inclusive de mejor manera, con mayor facilidad, desde el amor, desde la alegría, en conjunto. Y la cosa aquí no es tanto eso, es que está indecisa la persona para hacer una vida en común, para hacer un proyecto de vida en común. O, hablando financieramente, pues está muy indecisa, pero muy indecisa en tomar o no una oportunidad que se le está poniendo primero, quizás a esa persona como primera opción. Te doy la primera opción a ti de que elijas, pero sabes que ya te tardaste. Contéstame. Pues es que todavía no decido. Pero como cuánto más puedes creer que te tardes, pues no lo sé, pero todavía no me decido. Y así puede tener a la persona, ¿verdad? Entonces puede decirle, ¿sabes qué? Ya no te puedo esperar. Yo necesito que en este instante me decidas, o sabes qué, fue tanta tu tardanza que yo lo confundí y yo asumí que pues tu respuesta era no desde un principio y que no te atrevías a decírmelo. Entonces, para evitarte la pena, pues yo entendí tu no y pues yo hice lo que tenía que hacer con lo mío. Entonces, perdemos oportunidades financieras, personales, emocionales, de convivencia, ¿verdad? Los que son indecisos, yo creo que para todas las áreas de su vida. Entonces, ¿por qué? Porque el pensamiento de indecisión es el que prevalece, el que predomina en este tipo de personas. Entonces, todo eso hace que te pierdas de bendiciones financieras, pero hace que te pierdas de bendiciones de convivencia, hace que te pierdas de una bendición de asistir a una boda, no sé, sin ponerle nombre, a una convivencia familiar o de amistades,
o que quizá tú no lo sabes, pero a esa invitación que te hicieron ibas a conocer o al amor de tu vida o al negocio de tu vida o al socio de tu vida, o sea, tú no lo sabes. Y por indecisión, por tus pensamientos de indecisión que bajaron como acción y simplemente el no decidir también es decidir. No tomaste una decisión en un sentido positivo, pues la tomaste en el sentido pasivo. Es lo que te comento, que pudo haber asumido la persona. No, pues si no se decidió que sí, es que no. Y obviamente, estrictamente hablando, es una verdad. Si esta persona no se decidió positivamente, pues su decisión fue pasivamente hacia un no. Y pues eso es lo que hay, ¿verdad? Pérdida. Pérdida de oportunidad, pérdida de dinero, pérdida de negocio, pérdida de lo que le quieras llamar. Entonces, debemos de ser, sí, pensantes, debemos de razonar, pero también no debemos de caer en esa parálisis de análisis, parálisis de pensamiento, parálisis de acción, que sea tanto y tanto y tanto lo que yo pienso que me quedo siempre acá, en el aire, ¿verdad? En el viento, y no lo bajo a la tierra, mi proyecto. Entonces estoy siempre pensando, pero no estoy actuando. Estoy siempre en la idea, pero nunca en la acción. Entonces todo esto obviamente nos hace perder muchas oportunidades de vida. ¿Alguien ha tenido una experiencia de este tipo? Que diga, no, pues sí, a mí me ha pasado, o sé de alguien a quien le ha pasado, porque pues no precisamente nos pasa todo a todos, ¿no? Pero en ocasiones sí nos damos cuenta desde... me estoy quedando sin pilas. A ver, permítanme. Voy a hacer un cambiecito. Voy a hacer un cambiecito pequeñito para poder hacerlo que se cargue mientras sigo hablando sobre este hermoso tema. Creo que es muy actual, creo que este tema es muy real, estos temas, ¿verdad? Porque son muchos temas en uno y que pues realmente nos dejan mucho que saber y mucho que pensar, porque en ocasiones es eso, que lo vivimos sin pensarlo y decimos, ay no, pero pues ¿qué puede pasar? Con que me tarde tantito más, pues que te puedes perder la oportunidad. Y ay, pues ¿qué puede pasar? Pues que puedes perder al amor de tu vida. ¿Y qué puede pasar? Pues que puedes perder mucho en ganancias y que puedes perderte tu proyecto, la oportunidad de hacer tu proyecto o de crecer tu proyecto si ya lo tienes, de echarlo a andar si es que apenas andabas en esas, ¿verdad? De que te ganen tu marca personal, de tantas cosas que te pueden pasar. Entonces, esto lo estamos hablando desde el bloqueo, es decir, desde el aspecto no positivo, porque pudiéramos hablar y hablándolo asertivamente, hablándolo desde la oportunidad, pues tendrías esto, pero en este instante estamos hablando sobre todo aquello que debemos de desechar para dejar de perder esa oportunidad de ser más prósperos, más abundantes, ¿verdad? Entonces, desde cuando hablamos de prosperidad y de abundancia, estamos hablando abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Y próspero, pues más encaminado a lo financiero, ¿verdad? A los negocios, a las finanzas, a todo eso que nos encanta y que es necesario.
en este mundo de Malhut, ¿verdad? Porque pues todo es dinero, todo las transacciones, todo se intercambia por dinero. Entonces, bueno, pues en eso estamos, ¿verdad? Analizando las cosas desde ese punto de vista. La postergación es otro de ese tipo de pensamientos, que es muy parecido a la indecisión, pero la indecisión es cuando ya tienes varios aspectos que puedes decir por aquí o por aquí, nada más que no me decido por cuál. Y el postergar es cuando ya tienes decidido por dónde te vas a ir, simplemente no lo inicias. No lo inicias. Es el hombre del mañana, ¿verdad? Ah, mañana. Ah, sí, 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 tengo que hacer esto. Sí, sí, es cierto. Mañana. Mañana. Entonces ese es el hombre o la mujer del mañana. Cuando estamos funcionando desde el postergar, desde ese dilatar las cosas indefinidamente, ¿verdad? Entonces aquí también se le conoce como enfermedad del fracaso. ¿Por qué? Porque por estar postergando, por estar procrastinando, por estar diciendo mañana, ¿verdad? En ese eterno mañana, ahora sí, pues vas a fracasar en todo lo que te propongas. Y si no, en casi todo, ¿verdad? Si algo no depende de ti, pues a lo mejor en eso no, no fracasas. Pero si no, pues si depende de ti, de que tú le eches ganas, de que tú eches adelante las cosas, de que tú eches a andar el proyecto, de que tú eches a andar todo lo que te corresponda, pues lo vas a dejar así. Y sí, mañana. Y llega mañana y sí, mañana. Oye, pero dijiste que hoy no, yo dije que mañana, ¿verdad? Entonces, bueno, pues así es este asunto del pensamiento de la postergación, de la procrastinación. El pensamiento del perfeccionismo. Hablábamos ayer un poquito, ¿verdad? De eso. Lo tocamos así como al pasón, pero este pensamiento, este tipo de pensamiento o este patrón de pensamientos siempre está fundamentado en un momento ideal. Es que hasta que tenga exactamente las cosas tal y como yo quiero, tal y como yo las imagino, o sea, es el perfeccionista, ¿verdad? El eterno perfeccionista. Y si no lo hago yo y de tal manera dando 10 vueltas a Jericó, ¿verdad? Antes de y tocando el shofar y todo, pues entonces no, porque pues no, si le doy 11, porque a mí me indicaron, es un decir, a mí me indicaron que 11, pero pues yo quiero darle 10. Y si yo no le doy las 10 que yo quiero, porque para mí eso es lo perfecto, no 11, entonces no se hacen las cosas. Y entonces podemos dejar perder cosas, dejamos ir proyectos, dejamos ir socios, dejamos ir emprendimientos, dejamos ir oportunidades, dejamos ir personas valiosas, ¿verdad? Porque a un colaborador que estamos por contratar, por decirlo así, en el ámbito laboral, vuelvo a poner todos estos ejemplos porque estamos hablando sobre emprendimientos, sobre empresas, sobre proyectos, sobre dinero, sobre finanzas, sobre prosperidad, ¿verdad? Sobre abundancia. Entonces, pues, ¿qué pasa? Ay, pues que ya entrevisté a 100 personas y de las 100 no se hace una. Pero ¿cómo? ¿De verdad ninguno tiene las aptitudes que tú le estás pidiendo? Ay, pues unos sí y otros no. Y de los que sí, ¿cuántos son? Pueden ser, no sé, 10. De esos 10 escoge uno. Ay, no, porque es que yo quiero algo más y se está pasando el tiempo y se está desatendiendo lo que tú ya pudieras estar atendiendo con esa persona de las 10 que sí cumplen los requisitos de total cabalidad que tú quieres. Bueno, los que deben de cumplir, pero no de la forma exacta y perfecta como tú lo quieres. Entonces estás perdiendo más al dejar de tener a una persona que cumple las cosas más o menos como tú quieres, a que no tengas a alguien
porque, bueno, dicho, ¿verdad? Y quizás esté mal, pero el enfoque es el siguiente. Puedes contratarlo por un tiempo determinado, porque acuérdense que también soy coach financiero, coach empresarial, ¿verdad? Entonces, bueno, el consejo que yo te podría dar, ¿verdad? El consejo no, la opinión. Bueno, ya si me estás pidiendo mi consejo como coach, eso es lo que yo te diría. Como no me lo estás pidiendo y yo estoy hablando generalmente, bueno, pues es mi forma de pensar y lo que yo opino al respecto, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que yo haría en tu lugar? Bueno, pues de esos 10 que aún no me convencen al 100% ninguno, agarro el que tenga el mayor porcentaje de lo que me complace, lo pongo a que comience a atender eso, le digo que es por un tiempo determinado. Si yo veo que sobre la marcha llega a esa perfección de lo que yo quiero y exijo, ya me quedo con esa persona porque ya está adquiriendo un conocimiento dentro de mi empresa, ya me está costando su capacitación, ya le estoy pagando y entonces me termino del problema. Pero que si no, entonces ya está avisada esa persona de antemano que es por vía temporal, que es por un tiempo nada más y que pues yo voy a buscar a otra persona, ¿verdad? Que satisfaga al 120%, al 200, al 500% mi exigencia y mi perfeccionismo. Entonces, bueno, eso es lo que yo haría para dejar de perder, porque no solamente estoy dejando de ganar, sino que aparte estoy perdiendo. Entonces, eso es lo que haría ante una circunstancia de perfeccionismo, ¿verdad? De pensamiento, de patrón de pensamiento, de perfeccionismo, y que el día de hoy no veo ningún comentario. ¿Es correcto? ¿No hay comentarios? Seguramente, ¿verdad? No, no me veo. A ver, a lo mejor me están preguntando y yo ni en cuenta, ¿verdad? Comentarios, sí, sí hay comentarios y yo no los veo en mi celular. Dice Grace, sí, me ha pasado. Gracias, Grace. Gracias, Mari. Gracias a ti. Saludos, gracias. Saludos. Más comentarios, déjame ver porque a lo mejor hay alguna preguntita. Y yo hablando bien a gusto, ¿verdad? No, creo que son todos. Muy bien, muchas gracias por el favor de su compañía. Gracias Norma, gracias Marí, gracias. Gracias, gracias, gracias. Pues entonces, continuamos con el tema y ya estamos, ¿verdad? Por entrar a la etapa del cierre. Pero bueno, el perfeccionismo. Entonces, bueno, nos puede hacer dejar ir bastantes oportunidades, nos puede dejar ir bastantes, aquí ya los veo, gracias. Es que se me movió cuando tuve que cargarlo. Entonces está aquí. Ay. Dice Norma Romero, hola, buenas tardes. Hola, hermosa, buenas tardes. Graciela, hola, hermosa, buenas tardes. Leticia Rodríguez, buenas tardes. Gracias por sus palabras. Es todo un honor, Leticia. Nadia dice, buenas tardes y estupendo fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias, Grace. Es una desconexión total. Terrible. Oh my God. ¿Se desconectó el celular? ¿Se desconectó, Grace?
saluditos, Mari. Gracias a ti, Mari Pineda, qué hermosa. Gracias, Grace, sí me ha pasado. Entonces, ok, entonces de lo de la desconexión, no sé si la desconexión es del sistema, ¿verdad? De lo que estamos hablando. o de qué es. Pero sí se me está descargando esto, entonces lo voy a sostener aquí en mi mano, perdón, aquí, así, ahí lo voy a sostener. Ok, pues entonces resulta que sí, esto del perfeccionismo es bastante poco redituable porque nos detenemos muchísimo a querer hacer las cosas exactamente con todos los detalles minuciosos y con todo eso que a veces ni siquiera es perceptible para las demás personas, ni siquiera es perceptible para el cliente y es además molesto, porque por ejemplo, si nosotros ya quedamos de entregarles un trabajo X, ¿verdad? Una cabecera, no sé, puede ser del giro que sea, un mueble, ¿verdad? Un mueblecito, una mercancía, un pedido, lo que sea, quedamos ya de entregárselos. Y por estar con el exceso de perfeccionismo, de detallismo, excesivo, enfermo, estoy yo haciéndole ese delay, ese retraso al cliente, ¿verdad? Entonces yo voy a dejar de ganar ese cliente para otras ocasiones y me voy a perder quizás la oportunidad de que me sostengan el pedido, porque van a decir, ¿sabes qué? No. Tú quedaste que para tal día, a tales horas, está bien, la hora te la puedo pasar, el día te lo pude haber pasado, pero ya hace una semana de eso. Entonces habíamos quedado que era para tal día a tal hora, ya hace una semana, ni siquiera es un día ni dos, ya te tardaste demasiado, ya no lo quiero. ¿Qué pasa? Perdemos el cliente, nos quedamos con el gasto de lo que ya hicimos, de lo que ya fabricamos, nos quedamos sin ese cliente para otras ocasiones, ¿verdad? Es decir, perder un cliente es una gran pérdida, chicas, chicos. Entonces, ¿por qué? Porque no solamente pierdes en ese instante, sino que sigues perdiendo en desarrollo eterno. Todas las ocasiones en que pudo haber seguido adquiriendo tu producto, tu servicio, lo que tú hayas ofrecido, tus ideas, ¿verdad? Entonces, pues lo pierdes. Y además esta persona, así como las personas a las que les cumplimos adecuadamente y tienen a bien dar una recomendación bonita de nosotros, pues van a ir a desprestigiar el trabajo, a la empresa, a la persona, etcétera, ¿no? Entonces es una pérdida que la verdad no es nada recomendable. Y a nivel personal, pues, ¿qué se puede decir, no? Podemos enfadar tanto a la persona que está con nosotros, que convive con nosotros la mayoría del tiempo, desde nuestro compañero, nuestro subalterno, nuestro jefe, nuestra pareja, nuestro hijo, nuestro lo que sea, ¿verdad? Que dices, ay, es que sabes que ya he hablado de esto contigo tantas veces y tú sigues exigiendo lo mismo, sigues con tu mismo pensamiento de que solo tú y tú y tú tienen aquí la varita mágica y no me parece y me lastima y ya no quiero saber nada a ese nivel, a que pueden terminar las relaciones, pueden terminar este tipo de relaciones emocionales, afectivas, familiares, de amistad, de lo que sea, de trabajo. ¿Por qué? Por la necedad de las personas. Entonces, bueno, pues otro resentir o otro tipo de patrón de pensamiento es el resentimiento, es decir, el resentir. Hay personas que viven pensando y pensando y pensando en algo que ya sucedió y que sigue sucediendo cada día, ¿verdad? Para ellos, esa es su realidad. Sigue sucediendo y sigue volviendo a suceder y sigue volviendo a suceder. Entonces no es solamente que se sintió,
sino que se resintió y que se sigue resintiendo. Entonces, ¿esto qué nos lleva? A, bueno, pues a tener que voluntaria o involuntariamente se puede agredir a las personas. Es decir, consciente o inconscientemente se puede llegar a agredir a las personas. Y pues se puede agredir, como ya lo decía, ¿verdad? De forma eh, pasiva o activa, violenta o disque pacífica, pero que no dejamos ahí de estar molestando, ¿verdad? A la pobre persona o a las personas. Entonces, metiéndoles zancadillas y poniéndoles cuatro con el jefe. ¿Y por qué? Porque tú llegaste al puesto que yo quería y no me lo dieron por dártelo a ti. ¿Y por qué? Ah, pues porque tú te llevaste aquel contrato y no me lo dieron a mí. Porque tú te llevaste aquella amistad que yo no quiero compartir mis amistades, ¿verdad? Y tú te habla aquella persona, entonces yo ya no quiero que me hablen a mí. O sea, a este nivel llegamos, señoras, señores, señoritas, señoritos, jovencitas, jovencitos, a ese nivel, de ese patrón de pensamiento patológico, enfermo, de que no solamente vives, aparte te dañas. ¿Por qué? Porque aparte de que dejas ir todas esas oportunidades de tener un buen colega, un buen negocio, un buen socio, un buen colaborador, un buen amigo, un buen compañero, una buena persona a tu lado, entonces, además, tú mismo te dañas con ese comportamiento, ¿verdad? De acidificar nuestra biología, nuestro pH. Entonces, hasta un cáncer, ¿verdad? Y no es el signo zodiacal de lo que andamos hablando. Entonces, pues claro, hay muchísimas cosas, muchísimas que intervienen. Entonces, aquí, por ejemplo, también para ir cerrando, la autocompasión, es decir, el victimizarse, ¿verdad? Esa autocompasión, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, ¿verdad? Entonces, pobre de mí, cuánto trabajo, pobre de mí, cuánto sufro, pobre de mí, cómo esto, pobre de mí, y no salen de ese sentir y de ese pensar. Entonces, ¿qué pasa? Igual que todos los demás patrones de conducta y de pensamiento que están aquí, que son nocivos todos, pues llegas a cansar a las personas, estén ocupando el lugar que estén ocupando. Pueden llegar a decirte, ay, ¿sabes qué? Ya no soporto un día más de tus quejas. Y no me importa que me quede sin trabajo, voy y busco otro y otro y otro y donde sea que me den un trabajo y por muy buen trabajo que tenía yo aquí contigo, pero ya no soporto tu queja constante, ya no puedo, es algo con lo que ya no puedo. Entonces, muchas gracias, bye. Oye, pero que cómo le voy a hacer que me estás dejando el trabajo aquí tirado, bye, ya no puedo. Igual con la compañía, igual con todo, con las ganancias, sabes que eres excelente trabajador, eres excelente socio, pero sabes que ya no puedo soportarte como compañero de negocios porque tus quejas no me dejan concentrarme, no me dejan conservar a mis clientes, no me dejan conservar mi creatividad, entonces prefiero decirte gracias, bye. Y no queremos eso, ¿verdad? Entonces tenemos que reflexionar, tenemos que cargar, pero eternamente con esa lupa grandota interna para esa inspección interna de la que nunca me voy a cansar de hablarles. Voy a ser muy reiterativa en ese aspecto, al menos hasta que la mayoría de nosotros, incluyéndome yo, primero yo, agarremos la onda, ¿verdad? Y que entendamos que debemos de ser siempre introspectivos antes de ir y juzgar, inspeccionar y revisar el comportamiento de todos los demás. Primero tengo que ver yo cómo me estoy comportando, cómo estoy pensando para llegar a ese comportamiento, cómo es que estoy haciendo las cosas que no me permiten llegar a donde yo me he propuesto como meta, cómo es que
me pasa esto de que cada rato tengo que estar cambiando de personal porque no me aguantan. ¿De verdad me doy cuenta que es porque no me aguantan? O me la vivo culpabilizando a los demás, ¿verdad? Ay, es que no aguantan, no aguantan nada, no les gusta trabajar. No, pues no, es que pues no quieren. Entonces pues tengo que estar cambiando y se me van, ya nomás no quieren trabajar y ya no regresan. Oye, es que hay que ver, ¿verdad? En la totalidad. Hay que ver el universo completo de todo lo que está sucediendo. Entonces, otro es la confusión, ¿verdad? Otro patrón de pensamientos que nos llevan a la pobreza, que nos llevan a la miseria humana, que nos llevan a la pérdida, que nos llevan a tantas cosas, es la confusión. Es decir, yo no tengo claridad de pensar, ni de actuar, ni mucho menos de decidir. ¿Por qué? Porque siempre vivo confundido, siempre vivo confundida, siempre vivo en estrés, siempre vivo en premura, siempre vivo en tristeza, siempre vivo en todas las emociones de bajo voltaje, en donde lo único que hago es ahí echar a perder todo lo que llega a mis manos. Y entonces todo lo que llega y echo a perder se traduce en pérdidas monetarias, pérdidas de personas queridas, pérdidas de personas valiosas, pérdidas de personas que saben echar para adelante, que son trabajadoras. Entonces, bueno, pues todo esto, claro, claro que nos lleva a pérdidas, ¿verdad? Y por último, para el día de hoy, ¿verdad? Para ya ir cerrando este segmento de esos patrones de pensamiento destructivos que nos llevan a la miseria humana, que nos llevan a la miseria monetaria, que nos llevan a esa pobreza, que nos llevan a la falta de abundancia positiva y al exceso de abundancia de carencia, sería la culpa. Vivo culpándome, vivo desde la culpa, desde el no merecimiento. Entonces vivo con el chicote, ¿verdad?, en la mano, flagelándome, flagelando a los demás, ¿verdad? Culpándome, sintiendo que no merezco prosperar, que no merezco tener un proyecto exitoso, que no merezco el éxito, que no merezco progresar, que no merezco crecer en mis sueños, que no merezco alcanzar mis metas, que no merezco esta pareja maravillosa, que no merezco estas amistades grandiosas, que no merezco estos socios que son tan compatibles conmigo, con mi pensar, con mi actuar. Entonces es tanto y tanto lo que se trabaja duramente desde el pensamiento, ¿verdad? Así como trabajamos positivamente desde nuestro pensamiento para lograr las cosas que anhelamos y que queremos materializar y ver ya aquí en nuestras manos, ¿verdad? También desde nuestro pensamiento trabajamos muy duro, con mucha, pero mucha dedicación en destruir lo que nosotros queremos lograr. Entonces, por favor, que no nos pase, que sea algo que no nos suceda, que sea al revés, ¿verdad? Que sepamos reconocernos desde nuestro interior, que sepamos reconocer a través de todas estas lucecitas que hemos estado aquí encendiendo de una por una para ver, ¿verdad?, si aplica o no. Espero que no apliquen, y si aplican, pues qué bueno que lo podamos y sepamos reconocer, que lo queramos reconocer, para que entonces nosotros podamos encontrar una solución, porque mientras no se reconozca la carencia de algo, no se puede encontrar la solución. Es como con cualquier enfermedad, ¿verdad? Como con cualquier adicción, con cualquier apego. Entonces, pues el día de hoy les dejo esta reflexión. Les doy muchísimo las gracias por su compañía, por su paciencia, por su buen ser, por su buen actuar. Gracias a Graciela, felicidades de nuevo, ¿verdad? Todo el mes te voy a estar felicitando, Graciela. Y te voy a estar agradeciendo, porque no me canso de agradecerte.
Entonces, que pues hayas tenido a bien integrarme a este hermoso proyecto, que sea el primero de muchos. Y bueno, pues nos vemos la semana próxima, ¿verdad? Para festejar con todo, con biombos y platillos, el Día de las Benditas Madres, ¿verdad? Qué bueno, quienes las tienen todavía, aprovéchenlas, por favor, no renieguen, no importa que les cuenten lo mismo 20,000 veces, ya quisiera yo, ¿verdad?, que me las contaran 100,000 veces, la misma cosa. Y las que no la tenemos, agradecer también porque la tuvimos, porque supimos lo que es ser, porque ya sabemos ahora lo que es ser mamá, ¿verdad? Porque es algo maravilloso que a través de ese estado de maternidad, solamente a través de ese estado, se pueden conocer ciertas satisfacciones y también conocer ciertos dolores. Entonces los espero para el lunes con ese hermoso tema que se llama Sanando a Mamá. Y por lo pronto, muchas gracias de nuevo. Bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Y aquí los espero el lunes. Hasta luego.